Bueno, el tema que vamos a ver hoy es la relación entre la respuesta temporal, el lugar de raíces, la realimentación, la estabilidad y los lugares de zeta y omega n constante. O sea, a partir de hoy llegamos a un núcleo dentro de lo que es teoría de control, porque hoy vamos a juntar muchas herramientas en las cuales hemos estado trabajando por separado y vamos a ver cómo están íntimamente relacionadas entre sí. Vamos a arrancar por esta función de transferencia de un sistema de lazo abierto. Esto que estamos viendo acá, un bloque que tiene una función de transferencia que vale 0.8 sobre s más 1 al cubo, a lazo abierto. Entonces, pasemos ahora a Octave y veamos qué información podemos sacar de acá. Como siempre, package load control, s igual a tf de s, definimos g como 0.8 sobre s más 1 al cubo. Y ahora, antes de hacer la función escalón, vamos a ver qué información podemos sacar de esta G para ver qué podemos esperar que nos devuelva el software. Siempre es como ingenieros, ¿no? Ya ahora no hablando específicamente de teoría de control, sino como ingenieros. Cada vez que hacemos algo, nosotros tenemos que saber a dónde queremos llegar. Tenemos que saber cuál va a ser el resultado. El hecho de que tengamos herramientas de software que nos simplifiquen la tarea, no significa que tengamos que confiar ciegamente en estas herramientas y dejarlas que hagan lo que quieran, ¿no? Tenemos que ser críticos eh, a la hora de evaluar los resultados que nos devuelve el software. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que G tiene 3 polos en -1, por lo tanto, el sistema tiene que ser estable. La respuesta temporal tiene que ser estable. Como los 3 polos son reales, esperamos que no haya sobrepasamiento. Como los 3 polos valen -1, esperamos que la respuesta, que el tiempo de establecimiento ande cerca de los 4 segundos, un poco más, un poco menos, pero la respuesta, el tiempo de establecimiento debería andar por ahí. Y con este debería andar, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el tiempo de establecimiento de este sistema no va a ser de 1 segundo, no va a ser de 1/10 de segundo y no va a ser de 100 segundos. Va a estar alrededor de 4. Y el valor de régimen será 0.8. En ese valor debería establecerse. Entonces, con todas estas ideas en la cabeza, démosle enter a este comando que está acá y veamos qué pasa. Bien, ahí estamos viendo la respuesta al escalón de esta figura. Perdón, de esta función de transferencia. Como vemos, es la respuesta al escalón de un sistema que es estable, es la respuesta al escalón de un sistema que es sobreamortiguado, no tiene oscilaciones, y el tiempo de establecimiento, si bien no es 4, no es exactamente 4, a ver, el 98% de 0.8 es 0.78. Entonces, ¿dónde está 0.78? Bien, por ahí, alrededor de 7 segundos está el tiempo de establecimiento. Entonces, por lo que estamos viendo, esto es, digamos, la respuesta que nos está devolviendo Octave, tiene sentido y tiene relación con este pequeño análisis que hicimos nosotros
previamente a ejecutar este comando. Ahora bien, ¿qué pasa si necesitamos modificar la respuesta temporal de este sistema? No podemos cambiar como está, digamos, para modificar la respuesta temporal, sabemos que necesitamos modificar los polos de este sistema, o sea, las raíces del denominador de la función de transferencia. Pero para modificar eso necesitaríamos modificar la planta. Y la planta es un sistema físico, entonces eso no lo podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Podemos aprovechar los efectos que tiene la realimentación en un sistema y ver si con la realimentación podemos modificar la respuesta temporal. Entonces, a nuestra planta ahora, a lazo abierto, la vamos a transformar en un sistema a lazo cerrado, donde la entrada es RDS, la salida es IDS, esta señal de acá es la señal de error, EDS, y la salida de K es la acción de control, UDS. Claro, eso desde el punto de vista de la teoría de Laplace. ¿Cómo implementaríamos esto? Todo este bloque de acá, ahí está. Todo este bloque, espera, ahora. Toda esta parte de acá va a estar metida dentro de un microcontrolador seguramente, ¿sí? Y lo vamos a implementar usando código, ¿sí? Esto va a ser simplemente código. Por ejemplo, no sé si este es el lugar óptimo para que escriba. Float compensador, float R, float T, ¿sí? Definimos una función. Definimos ahí está, una función. Vamos a hacer float K igual a, no sé, le damos un valor, 12.3, ¿sí? Definimos float E, la señal de error, igual a R menos I. Este parámetro, esta que entra acá es I, no este. Y ahora podemos definir float U igual a K por E, return U. Bien, y ahí, con esto, hemos escrito nuestro primer compensador. En el dominio del tiempo discreto lo escribimos, ¿sí? Por supuesto, el análisis lo hacemos en el dominio de Laplace, la implementación en el dominio del tiempo discreto, porque es un código que está corriendo en una computadora, y ustedes se dan cuenta que ahí, que este código ni siquiera está optimizado, ¿no? Podríamos sacar 2 líneas de acá. Podríamos reducir esto a 2 líneas, a escribir float k igual a 12.3 y luego simplemente hacer return k por r menos i.
y es lo mismo que teníamos recién, nada más que un poco más resumido. Entonces fíjense que con 2 líneas de código implementamos nuestro primer controlador. Después veremos, vamos a ver de dónde vamos a sacar R y de dónde vamos a sacar I, pero por ahora esto lo manejamos así. Bien, ¿y esto sirve para modificar la respuesta temporal de un sistema? Sí, claro que sirve, y vamos a ver por qué. Estamos ahora acá en MATLAB. Bien, nosotros ya sabemos que la función de transferencia de lazo abierto de nuestro sistema, G, ¿sí? G, que era igual a 0.8 sobre S más 1 al cubo, eh, la podemos expresar también como un polinomio numerador en S sobre un polinomio denominador en S. Eso es la función de transferencia de lazo abierto. Por otro lado, la función de transferencia de lazo cerrado, va a ser K por G sobre 1 más K por G. ¿Sí? Esto lo sabemos del estudio que hemos hecho de álgebra de bloques. En este sistema de lazo cerrado, la dinámica, la respuesta dinámica, viene dada por la ubicación de las raíces de la ecuación característica. La ecuación característica es el denominador de la función de transferencia de lazo cerrado igualado a 0. O sea, es 1 más K por G de S igualado a 0. Y eso es lo mismo que decir 1 más K por el numerador de S sobre el denominador de S igualado a 0. Lo voy a escribir acá con los números que tenemos arriba. 1 más K por esto igualado a 0. Y ahora, una vez que tenemos expresada la ecuación característica de esta forma, lo que podemos hacer es multiplicar en ambos miembros por este denominador que nos está molestando acá. Multiplicamos en ambos miembros de forma tal que la ecuación característica queda expresada de esta forma. El denominador de la función de transferencia de lazo abierto más K por el numerador de la función de transferencia de lazo abierto igual a 0. Esto, si ponemos números, es igual a S más 1 al cubo más 0.8 por K igual a 0. Y esto finalmente es lo mismo que decir S al cubo más 3S cuadrado más 3S más 1 más 0.8 por K igual a 0. Entonces, ¿qué características importantes sacamos de acá? Bueno, primero que efectivamente, gracias a la realimentación, nosotros podemos incorporar un parámetro, K, una ganancia, en la ecuación característica. Por lo tanto, si podemos incorporar un parámetro al cual le vamos a dar el valor que nosotros nos plazca, podemos modificar las raíces de esta ecuación característica. Obviamente, las raíces de esta ecuación no van a valer lo mismo si K vale 0, si K vale 1 o si K vale 25,32. Eso por un lado. Por otro lado, también es importantísimo notar esto. La ecuación característica de la función de transferencia de lazo cerrado depende
del denominador y del numerador de la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, conociendo la función de transferencia de lazo abierto, nosotros podemos predecir cómo van a ser las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado a medida que variamos un parámetro K. ¿Por qué es tan importante conocer la ecuación característica? Bueno, yo les diría que hagan un poco de memoria y recuerden cuando estudiamos la respuesta temporal de los sistemas de primer orden y segundo orden, que particularmente los de segundo orden, que la información sobre el sobrepasamiento y el tiempo de establecimiento estaban guardadas ahí. El sobrepasamiento y el tiempo de establecimiento dependen de los valores de las raíces de la ecuación característica. Entonces, con esto, si nosotros podemos variar esas raíces, quiere decir que podemos variar la respuesta temporal. ¿Cómo? Bueno, vamos a hacer un pequeño programita en Octave ahora para ver cómo hacemos eso. ¿Cómo hacemos para variarlas? Porque, ¿qué pasa? Por supuesto que yo podría decir, hacer prueba y error y decir, bueno, K igual a 1, entonces I sobre R es igual a K por G sobre 1 más K por G, ¿sí? Esto podemos hacer min real. Por supuesto que podemos hacer eso y a esto hacerle un step para ver cómo es esa respuesta temporal. Y podríamos después cambiar el valor de K y hacer lo mismo. Noten cómo al cambiar el valor de K han cambiado los coeficientes de este polinomio. Por supuesto el último, pero al cambiar uno de los coeficientes ya nos van a cambiar las raíces, ¿no? Podemos ponerle otro valor acá, podemos decir, bueno, K vale 10, a ver qué pasa con las raíces. Y así sucesivamente. Pero eso no es muy práctico, ¿no? Porque no es muy práctico porque no tendríamos información previa a hacer esto sobre qué pinta va a tener la respuesta temporal. Sin embargo, nosotros lo que sí podríamos hacer es ir ubicando e ir dibujando las raíces de la ecuación característica en el plano complejo conforme va variando K. Eso sí lo podríamos hacer. Lo podríamos hacer con un programita. Entonces, podemos hacer esto. Package load control S igual a TF S. G igual a 0.8 sobre S más 1 al cubo. Epa, ¿qué pasó ahí? Al cubo. Ahí está. Esa es nuestra función de transferencia. De acá, ¿qué necesitamos? Necesitamos el numerador y el denominador de G. Entonces, vamos a usar un comando, numerador de G, denominador de G, igual a tf data de G, B. Este comando devuelve un vector
con el polinomio numerador y otro con el polinomio denominador de la función de transferencia que nosotros estamos poniendo. Como siempre, close all. Para que ustedes vayan viendo. Corremos esto de acá. Entonces acá ya tenemos el numerador de G y tenemos el denominador de G. ¿Qué más tendríamos que hacer? Bueno, ahora teniendo el numerador y el denominador, deberíamos decir, bueno, a ver, arranco con K igual a 0 y hago un bucle. While K menor que, vamos a poner acá una variable auxiliar paso, mientras K sea menor que 200, por ejemplo, como para darle un valor, quiero dibujar. ¿Qué pasó acá? K menor que 200. Voy a dibujar la parte real de las raíces de D por G más K por NG contra la parte imaginaria de las raíces de D por G más K por NG. Acá tengo que cerrar un paréntesis. Y ahí cerré el otro. Y ahora, K igual a K más paso, end, while. ¿Qué haría con este pequeño código que tengo acá? Bueno, voy a ir dibujando sobre el plano complejo, por eso separo la parte real de la parte imaginaria. Voy a ir dibujando en el plano complejo las raíces de la ecuación característica conforme va variando K. ¿Y por qué quisiera hacer eso yo? Bueno, porque yo después puedo pintar arriba de ese gráfico que voy a hacer los lugares de zeta constante y de omega n constante, y de esa forma predecir cómo va a ser la respuesta temporal en función del valor de K que yo elija. Para que esto funcione, hay que usar un poquito más de código, pero la esencia es eso que está ahí. Bueno, como les dije, para que el código realmente funcione, hay que agregar algunas funciones extra, pero en esencia lo que queremos hacer es eso. Así que vamos a correr este código que tenemos acá, que hace justamente eso, dibuja las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado, cuya función de transferencia de lazo abierto es G, para valores de K que arrancan en 0 y terminan en 20, con un paso de 1. Ahí va. Bueno, esto ponemos ahí. Acá en el Common Window van a ir viendo el valor de K. ¿Sí? Dejo el valor de K sin comentar para que ustedes lo puedan ir viendo. K igual a 4, K igual a 5, 6, 7. Cada una de esas crucecitas representan los distintos valores
que van a tomar las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado a medida que vamos variando el valor de K. Desde 0 hasta 20. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el plano complejo y estamos viendo cómo varía el valor de K, cómo varían las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado conforme vamos variando la ganancia K. Y a ese gráfico le podríamos imprimir arriba el lugar con zeta constante y omega n constante. A ver, voy a tratar de que se vea un poco mejor esto. Una pregunta, profe. Sí, Si al menos una raíz pasa del lado positivo, ¿el sistema ya se vuelve, ¿cómo se dice? ¿Ya no es estable? exactamente. Si al menos una raíz pasa para el lado positivo, el sistema deja de ser estable. Y me imagino que tu pregunta viene por estas raíces que estás viendo acá. Por esto que estás viendo acá, ¿no? Sí, porque vi que se iba acercando una de las raíces cada vez más al, Hay dos al lado. Sí. raíces, estas dos raíces, a medida que K se hace más grande, llega un momento que vuelven al sistema inestable. Una de las raíces, arrancan las tres acá, ¿verdad? Cuando K vale 0, las tres raíces valen menos 1. Una de las raíces se empieza a desplazar para este lado y las otras dos, una para arriba y la otra para abajo. En vez de hacer esto que hemos hecho ahora, a ver, ¿qué es lo que me interesa a mí? Que entendamos cuál es el procedimiento, ¿sí? Pero, por supuesto, no hace falta que nosotros hagamos este bucle while que hicimos recién, ¿no? Hay un comando de Octave que lo hace por nosotros, que es el comando rlocus. A rlocus le pasamos como parámetro la función de transferencia de lazo abierto, G, y justamente, dibuja el lugar de raíces del sistema. A este gráfico que hemos hecho ahora se lo llama lugar de las raíces, ¿m? Lugar de las raíces de la ecuación característica. Y sobre esto podemos dibujar la grilla. Qué feo que quedó. Estaba mejor el anterior. Bueno, sobre esto podemos dibujar la grilla, eh, como les estaba diciendo, la grilla de lugares con zeta constante y omega n constante, y eso nos va a ayudar nos va a ayudar a determinar cómo queremos que sea la respuesta temporal. Vamos a hacer algunos ejemplitos ahora. Bien. Nosotros ahora entonces necesitaríamos, por ejemplo, determinar cuál es el valor de K que hace que el sistema se vuelva inestable. ¿Cuál es el valor de K que hace que las raíces se pasen, al menos dos de las raíces, se pasen al semiplano positivo? Para eso vamos a intentar usar otro comando que se llama rlocus. Rlocfind. rlocfind me dice, elija un punto en la ventana gráfica, nos venimos acá, y yo voy a elegir este punto de acá,
que ya tiene parte real positiva. Me vuelvo acá y este punto me dice, la respuesta es 11,22. Eso quiere decir que si K vale 11,22, el sistema se hace inestable. Veamos. Vamos a ponerle acá 11,22. Con 11,22, la función de transferencia del lazo cerrado queda con esta forma. Sigue siendo una función de transferencia de tercer orden, tiene que ser así. El orden de la función de transferencia de lazo cerrado en sistemas con realimentación unitaria es igual al orden de la función de transferencia de lazo abierto, y si no, es igual al orden de G por H. Ahora, vamos a ver dónde están las raíces de la ecuación característica, o sea, las raíces del denominador de esta función de transferencia. 1,339.976. Una es real, negativa, y las otras dos son complejas conjugadas, pero con parte real positiva. Por lo tanto, si nosotros dibujamos la respuesta temporal, vamos a hacerla durante 10 segundos nada más, ¿qué deberíamos ver? Y deberíamos ver la respuesta de un sistema inestable. Voy a borrar este gráfico y lo voy a hacer de nuevo porque me está superponiendo todo. Ahí está. ¿Por qué digo que el sistema es inestable? Bueno, porque a medida que va pasando el tiempo, estas oscilaciones se van haciendo cada vez más grandes. Vamos a darle para graficar un poquito más. La salida del sistema se va haciendo cada vez más grande, oscilatorio y cada vez más grande. Entonces, ese valor, digamos, del lugar de raíces, yo estoy sacando la información que me indica cuál es el valor crítico que hace que mi sistema se vuelva inestable. Pero también puedo ver R log G entre 0 y 20. También puedo ver otras cosas. Por ejemplo, puedo ver para qué. Qué fea que sale la grilla acá. A ver. Bueno, la verdad que no sé qué problema hay con la grilla ahora. Con este S-grid. ¿Por qué se ve tan feo esto? Pero en esencia lo que nosotros podríamos ver acá es para qué valores de para qué valores de K nuestro sistema tiene sobrepasamiento, no tiene sobrepasamiento, tiene amortiguamiento crítico. Lo voy a hacer sobre el gráfico que hice yo, que me parece que andaba mejor. Bien. Bueno, a esto ahora, ese grid, a ver si le pongo, no le voy a pasar parámetros, lo voy a dejar así, ese grid,
Ahora esto le hago un zoom. Y me puedo fijar, por ejemplo, para qué valor o qué valor le tengo que dar acá para tener un sobrepasamiento del orden para un cita de 0,84, por ejemplo, ¿m? O para un cita de 0,75. ¿Cómo hacemos eso? Venimos acá de nuevo, rlogfind, g, elijo un punto cerca del valor de cita que deseo, por ahí, y la respuesta me dice 0,35. Por lo tanto, el valor de K, para ubicar a las raíces de la ecuación característica en este punto que yo he seleccionado, que es ese puntito de ahí, la otra raíz va a estar acá y la otra raíz va a estar ahí. No sé si se llega a ver eso, es muy chiquitito el gráfico. ¿Eh? Esa es una de las raíces, esta es la otra, y esa es la tercera, las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado. Entonces, con eso, nosotros podemos hacer el mismo trabajito que hicimos recién, cambiar acá la ganancia, llevarla a 0,35. Bueno, volvemos. Entonces, en vez de usar este min real de acá, que da una función de transferencia medio extraña, vamos a usar el comando feedback, donde ahora vemos que aparecen estas raíces como, este polinomio como ecuación característica, y vamos a ver cuáles son las raíces de ese polinomio. 1331.28. Las raíces son, tenemos una raíz real y dos raíces complejas conjugadas, todas con parte real negativa, por lo tanto esperamos que la respuesta al escalón de este sistema sea subamortiguada y estable. Le hacemos el step. Vamos a pedirle, acá se nota se llega a notar el sobrepasamiento, pero le vamos a decir a Octave que dibuje un poco más, que haga 10 segundos. Entonces vemos que efectivamente tenemos un pequeño sobrepasamiento hasta que el sistema se establece. Por supuesto, si vamos agrandando, a medida que vayamos agrandando el valor de K, el sobrepasamiento va a ser cada vez mayor. Si no entienden de dónde sale eso, después vuelvan a ver los videitos. Yo les voy a dar este código ahora. Vuelvan a ver los videos donde se va imprimiendo sobre el plano complejo las raíces de la ecuación característica conforme va agrandándose el valor de K. Pero si ahora lo llevamos a 1,31 y hacemos hold on y ahora el step, vemos que con otro valor de K más grande tenemos mayor sobrepasamiento. En ambos tenemos error en estado estable, por supuesto, el escalón que pusimos fue de 1 y el valor de régimen en este caso es del orden de 0,21 y en este caso del orden de 0,51, por lo tanto tenemos un error en estado estable bastante importante, pero de ese tema vamos a hablar más adelante. Lo que me interesa que veamos, que quede bien claro ahora,
es cómo podemos, y esa era la función de transferencia original, cómo agregando la realimentación, incorporamos un bloque al sistema que nosotros podemos variar y cómo, gracias a esa variación, podemos cambiar, podemos modificar la respuesta temporal de todo este sistema, ahora sí, a lazo cerrado, y que hay una herramienta que nos permite relacionar cómo va a ser la respuesta temporal de este sistema de lazo cerrado según los valores de las raíces de la ecuación característica. Y esa herramienta se llama lugar de raíces. ¿Qué es lo que hace? Dibuja sobre el plano complejo la evolución de las raíces de la ecuación característica conforme va variando el parámetro K. Esto es el corazón de teoría de control. Y acá estamos metiendo conceptos de todo lo que estuvimos estudiando hasta ahora. Y a partir de ahora vamos a seguir por esta línea, vamos a seguir viendo cómo diseñamos el valor de K para, justamente para ajustarnos a los requerimientos de diseño. Pero por hoy vamos a dejar acá.